Un cordial saludo para todas y para todos. Gracias por acompañarme y también un agradecimiento especial a la Universidad Militar Nueva Granada por esta invitación para acompañarlos en este programa tan pertinente para un momento histórico como el que vivimos. Hablar de liderazgo y empoderamiento personal a través de la inteligencia relacional se convierte en un factor determinante para prepararnos en estos procesos de crisis, de poscrisis, también de reconstrucción que vamos a vivir a partir de este momento y durante muchos años más. Un gusto poder compartirles a ustedes el fruto de un trabajo hecho con un equipo de colegas para poder identificar precisamente esa otra vacuna, o llamémosla, cuáles son esos impactos humanos y productivos que debemos nosotros, como seres humanos, como profesionales, como empresarios, como líderes sociales, asumir para poder responder con inteligencia a este nuevo contexto, a este nuevo entorno. Y quiero contarles que así como los laboratorios farmacéuticos tuvieron la oportunidad de dedicarse durante un muy buen tiempo a desarrollar de manera apresurada esa vacuna biológica, también la firma nuestra llamada CLASE, Centro Latinoamericano de Aprendizaje para la Sostenibilidad Empresarial, nos dedicamos con 18 de nuestros expertos a identificar esos impactos humanos y productivos ocasionados por la pandemia. Y llegamos a 14 hallazgos que les voy a compartir a través de mi presentación de un análisis social y corporativo que hemos titulado La otra vacuna. Porque sin lugar a dudas, ustedes y yo nos hemos hecho preguntas como esta. Hemos tenido que cambiar o postergar nuestros sueños y nuestros planes de vida en estos momentos pandémicos. O por ejemplo, nos hemos inquietado por nuestra empleabilidad, por nuestra productividad y eficiencia. O quizá hemos visto afectada nuestra estabilidad mental y emocional. Hemos considerado que en estos momentos y durante este año largo que llevamos de confinamiento, hemos manejado bien nuestras tensiones, nuestro estrés y hemos tomado nuestras mejores decisiones. Otra pregunta importante es si le hemos dado un manejo apropiado a nuestras finanzas personales y familiares, como también si hemos dimensionado la importancia de saber utilizar y aprovechar las nuevas tecnologías, o digamos estas tecnologías emergentes y las redes sociales. Pues quiero contarles que estas habilidades llamadas habilidades humanas y productivas son los componentes esenciales para esa otra vacuna que cada uno de nosotros debe asumir y que cada uno de nosotros debe precisamente prepararse para aplicárnoslas en los próximos días. Este estudio tenía como objetivo central conocer los impactos humanos y productivos que nos llevan a superar los efectos de la pandemia, pero también poder identificar esas habilidades, esas competencias dentro de ese nuevo contexto en el que estamos, porque nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de socializar se ha visto afectada. Entonces, empezamos precisamente a hacer un levantamiento en Colombia y en otros países de habla hispana, en Latinoamérica, con nuestro equipo de clase del área de investigación, innovación y desarrollo, desde el 15 de abril del año pasado hasta el 30 de noviembre recopilamos información. Ya en diciembre, enero y febrero empezamos a tener las mesas de trabajo para que pudiéramos, a través de todos estos instrumentos que usamos, como sondeos de opinión, focus group, entrevistas en profundidad, conversatorios, juicios de experto, observación directa, revisión documental, visitas de campo, diálogos con expertos, también a nivel presencial, telefónico y virtual, pudiéramos llegar precisamente con esas 507 personas de la empresa privada, de entidades públicas, de la academia,
de fundaciones, líderes de gremios, docentes, asociaciones profesionales, iglesia, líderes comunales y políticos, estudiantes de colegio, de pregrado y posgrado, desde 16 años de edad hasta algunos jubilados y pensionados. Esta ficha técnica nos da, según nuestro equipo de estadísticos, un margen de error del 5% y un índice de confiabilidad precisamente del 95%. O sea que es bastante confiable nuestra muestra. Vamos a empezar con estos hallazgos tan significativos y determinantes dentro de nuestro estudio. Y el primero de ellos, que hemos titulado La otra vacuna, precisamente está relacionado en que debemos darle prioridad a los asuntos socioemocionales y psicoafectivos. Necesitamos entender y abordar esas afecciones psicológicas y mentales como punto de partida y factor determinante para que podamos hablar de una reactivación productiva, económica y social. Sabemos que los gobiernos han hecho unos esfuerzos grandísimos en nuestros países para que se pueda precisamente superar y abordar todo el asunto desde la salud pública, inclusive desde el punto de vista económico, con las emergencias económicas en algunos países, pero sin lugar a dudas, aún falta que se tengan decretos y acciones muy claras de cuáles deben ser esas líneas, tanto de política pública como a nivel empresarial y corporativo, que puedan abordar, acompañar y asumir un rol mucho más protagónico y decidido para estos asuntos tan importantes como son los asuntos mentales y emocionales. Si bien se han hecho muchos estudios donde nos muestran resultados de cómo se está abordando precisamente estas temáticas, pues aún no tenemos unas soluciones muy claras y contundentes. Además, nos parecía particular en el estudio encontrarnos con personas que pensaban que cuando les aplicaran la vacuna biológica, que ya eso sería suficiente y que también trae ese químico, también trae precisamente algunos componentes para que las personas puedan recuperarse en sus emociones, puedan tener una psicología más fuerte, y pues realmente no es así. Aquí tenemos precisamente una responsabilidad individual, una responsabilidad familiar, y yo lo he llamado una responsabilidad moral, más allá de una responsabilidad social, que nos permita precisamente acompañar a tantos seres humanos que hemos sido afectados y alterados por esta pandemia. Me contaba hace unos días un empresario que del 100% de personas afectadas por el COVID, cerca del 25-26% tienen una alteración en cómo funciona su cerebro, llevándolos a tener precisamente posiciones y reacciones desde el punto de vista de la depresión, algunos, por ejemplo, otras patologías en su comportamiento, como de golpe el mal genio o el estrés, y esto hay que saberlo entender. Y aquí hay un asunto muy significativo que significa la empatía. ¿Cómo vamos a lograr ser más empáticos precisamente por estas nuevas realidades? Tenemos un segundo asunto y hallazgo importantísimo en tu estudio, y es que ganó valor el conocerse a sí mismo y se evidenció la importancia del propósito de vida. Estos largos confinamientos en que vivimos en nuestros países, precisamente la incertidumbre, han propiciado nuevos espacios para que podamos encontrarnos con nosotros mismos, tener esos momentos de autorreflexión para
pensar sobre nuestra existencia. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Y precisamente esto motivó que llegáramos a muchos de nosotros a volver a alinear esos proyectos de vida. Algunos inclusive llevaron a cambiar de empleo, algunos a terminar sus relaciones de pareja, otros inclusive a cerrar algunas amistades que quizá eran tóxicas o no convenientes, porque nos dimos cuenta que esta misión diaria y esa visión de futuro tiene un valor importantísimo en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando en el año 2017 tuve unos meses sabáticos para precisamente irme a estudiar a las afueras de mi país. Estuve en el Instituto de Empresa en España, estuve también en la Universidad Internacional de la Florida, estudiando Family Business, haciendo una subespecialidad. Y fue muy interesante porque tuve precisamente dentro de este programa una clase que me marcó mucho, porque precisamente preguntaban los distintos profesores de por qué no somos felices las personas y por qué fracasábamos. Las personas, las parejas, las familias, los equipos de trabajo, las empresas y la sociedad en general. Y fue bien particular porque la respuesta precisamente iba orientada a esto. La gente no es feliz porque no tiene clara su visión de futuro y porque no ha definido su propósito superior de vida. Quienes no tenemos claro hacia dónde vamos, cualquier ruta nos sirve. Pero no solo eso, sino que podemos estar inclusive pedaleando día a día hacia proyectos que no son los nuestros. Y si no es mi proyecto de vida, termino trabajando para los proyectos de vida de otros. Por eso, este concepto de conocerse a sí mismo, ganar amor propio, todo este tema de identificar mis miedos, este crecimiento personal, que también es un crecimiento espiritual, va a ser determinante para cada uno de nosotros. Entonces me contaba, por ejemplo, un alto ejecutivo de una empresa de tecnología que llevaba 18 años trabajando en una gran empresa y que lo que ellos veían dentro de su sector es que antes de pandemia tenían entre un 3 y un 6% de rotación de personal y en pandemia alcanzaron hasta un 27% de rotación. ¿Por qué? Porque la gente estando desde casa no genera los mismos sentidos de pertenencia. Al no mantener esa presencialidad, esa conexión humana y emocional, pues empiezan las personas a conectarse con otros y a tener otras prioridades. O inclusive me pasó con un alto directivo de talento humano de una empresa del sector salud que dentro del proceso me dijo, nuestros empleados no tuvieron tiempo de repensarse, nos tocó tanto trabajo en nuestras instituciones que estoy seguro que ellos no tuvieron tiempo de hacer esta pausa que estuvieron los demás. Yo le preguntaba que eso era lo que ellos se imaginaban, pero que no era así, que seguro que al ver cómo se infectaban de COVID sus compañeros, inclusive les tocó ver cómo morían sus compañeros en las clínicas y hospitales, sin lugar a dudas, habían reflexiones de este tipo que se daban, pero además no se lo reconocían a sus empleadores porque muchos de ellos pensaban que ponían en riesgo sus empleos. Entonces, tener espacios de encuentro consigo mismo es absolutamente válido, necesario, pertinente. Y me pareció buenísimo que el estudio nuestro pudiese detectar esta clase de precisamente de conclusiones. Absolutamente necesario y pertinente. Luego viene otra gran pregunta y es ¿cuál fue
la generación más afectada. Y nuestro estudio buscaba precisamente entender de estas generaciones que hoy convergemos en la humanidad, empezando por nuestros centennials y millennials, pasando también por a la generación X, que es mi generación, y también la generación de mis padres y abuelos, llamados los baby boomers o de generación silenciosa. ¿Cuál de estas tres generaciones fue la más afectada? Y después de analizar con nuestros expertos, llegamos a la conclusión que cada generación fue afectada de una manera diferente o impactada, pero que sin lugar a dudas la generación X, la nuestra, fue la más afectada desde lo humano y lo productivo, porque nos sentimos bloqueados en nuestro camino de progreso, porque teníamos unos niveles de endeudamiento bastante altos al pagar nuestras especializaciones, maestrías, al comprar el carro, el apartamento, inclusive las vacaciones, tarjetas de crédito. Tenemos hijos, tenemos también papás por quien responder, y al tener que estar pendientes de nuestra salud, de nuestro bienestar y nuestra integridad, pero también de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres y abuelos, pues se convertía en algo absolutamente retador. Y también tenemos que ser absolutamente claros en que la mayoría no estábamos preparados para asumir de manera inteligente y oportuna una situación tan inesperada. Sin lugar a dudas, los millennials y centennials también tuvieron alteración. Lo que sí pudimos notar en ellos fue una gran capacidad de resiliencia, y ellos se adaptaron de una mejor manera precisamente al querer y al tener disponible la tecnología y las redes sociales como un instrumento de apoyo, o inclusive para expresar su sentimiento, o por qué no decirlo, para expresar su resentimiento. He ahí el poder y el valor de la tecnología y las redes sociales, que también hablaré más adelante sobre ese como un hallazgo siguiente del estudio. Pero finalmente, a pesar de que se impactaron, no se afectaron tanto los baby boomers y la generación silenciosa, porque muchos de ellos lo asumieron con mesura y resignación, porque ellos decían que ya habían cumplido sus sueños, inclusive que si les tocaba partirse iban tranquilos porque ya habían tenido precisamente una experiencia de vida bastante satisfactoria, y lo que más les gustó fue que sus hijos, sus nietos y su familia en general pudieron estar más pendientes de ellos, de su salud, y también pudimos compartir más con nuestros papás. Eso para, y nuestros abuelos, y eso para ellos tuvo un punto a favor y lo resaltaron dentro del estudio. Así que esta divergencia generacional se convierte en algo absolutamente interesante para dimensionar precisamente el cómo debemos ser empáticos con todos y cada uno de los seres humanos, sin importar su generación, pero reconocer que va a ser mucho más retador para los migrantes digitales o la generación X el asumir este nuevo contexto, esta nueva realidad. Como cuarto hallazgo, y creo que este es uno de los más conocidos por todos nosotros, está relacionado con la forma en que se aceleró la alfabetización y la adaptación digital. Ese consumo desbordado de tecnologías emergentes y de redes sociales empezó precisamente a volverse parte de nuestro día a día, porque íbamos a hacer ejercicio y necesitábamos de un dispositivo, íbamos a hacer nuestra oración y meditación, necesitábamos de otro dispositivo, y luego íbamos a entrar a nuestra primera reunión y entraba a dispositivo, llámese computador, tablet o pantalla celular,
y consumimos muchísimo conectividad. Lo que consumiríamos entre 3 o 5 años, lo alcanzamos a consumir en menos de un año. Pero muchos de nosotros nos vimos precisamente sobreagendados con reuniones, preparando documentos en computador, pero después de esto tuvimos que empezar a promover hasta consumo de contenidos o procesos de capacitación y entrenamiento a través precisamente de pantalla. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que esto trae unas consecuencias y unas secuelas absolutamente serias. Si ustedes me hubiesen, es más, iba precisamente a preparar esta clase hace unas 3 semanas, pero me dio un orzuelo terrible y me tocó ir donde el oftalmólogo, y precisamente el oftalmólogo me decía: Edgar, esta es una de las secuelas y es una de las consecuencias que tenemos al estar consumiendo tanta irradiación, al tener nuestros ojos expuestos a 4 y 5 pantallas diarias, porque es la pantalla del celular, la pantalla de la tablet, la pantalla del computador, la pantalla del televisor. Imagínense. Entonces, tenemos que ser mucho más responsables y cuidadosos de cómo vamos a llevar estos temas del consumo desbordado, porque la tecnología es extraordinaria, pero hay que saberla usar, más no abusar de ella. Y estos desarrollos ganaron fuerza y protagonismo y nos exigió a muchos de nosotros que empezáramos a manejar y a dominar estas tecnologías emergentes y múltiples formatos digitales, propiciando interacciones efectivas e inteligentes en ambientes virtuales, que nos trae otra consecuencia. Y es que conectividad tecnológica no es sinónimo de conexión humana. El hecho de que yo tenga múltiples dispositivos para poderme comunicar no significa que me esté ganando la confianza, la cercanía con las personas con las que interactúo. Y sin conexión humana es imposible alcanzar y mantener resultados de alto impacto y sostenibles en el tiempo. Entonces, este asunto de la sostenibilidad está marcado por esa conexión, entendiendo conexión como esa mezcla perfecta entre comunicación, relación y emoción. Está allí. Y esto es bastante importante y significativo. Ojalá que podamos empezar a entender y a planear nuestra vida bajo estos parámetros de ecología tecnológica, para que no tengamos un consumo desbordado que nos afecte en nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel y los demás órganos al estar expuestos tanto tiempo a irradiación tecnológica. Quinto, la inteligencia emocional y social se puso en mayor evidencia. Estos tiempos de incertidumbre, de zozobra, de vulnerabilidad, de inestabilidad y crisis fueron determinantes para demostrar el poder y el valor del manejo adecuado de las comunicaciones, las relaciones y las emociones humanas. Y cada ser humano pudo corroborar su capacidad de resiliencia, su capacidad de adaptación, su espíritu humano ante los retos vividos. Y precisamente este asunto nos lleva a concluir que tenemos un altísimo porcentaje de la población mundial que se pueden llamar que somos analfabetas emocionales, porque inclusive donde debemos ser más inteligentes desde la emoción,
es con nosotros mismos y con nuestros seres más cercanos. Y ustedes pudieron detectar en las estadísticas cómo los enfrentamientos y los conflictos intrafamiliares se incrementaron en esta época de pandemia. Y fue precisamente por ese analfabetismo emocional, porque no somos conscientes de nuestras emociones, de nuestras reacciones, y a veces somos mucho más generosos en nuestro relacionamiento con personas de fuera de casa que con los propios de casa. Aquí tenemos un compromiso bastante importante de poder afianzar, de poder fortalecer, de poder desarrollar esas habilidades, competencias y capacidades de inteligencia emocional que inclusive la Organización Mundial de la Salud nos lo venía diciendo hacía más de 2 décadas, pero muchos de nosotros pensamos que ese era un tema que podíamos pasar de agache. Nos dimos cuenta inclusive que son vacíos que traemos desde casa, que traemos desde el colegio, que traemos desde la universidad, inclusive que en los propios trabajos o escenarios de ejercicio profesional no fuimos lo suficientemente inteligentes en el manejo de nuestras emociones, en el manejo de nuestras relaciones. Es ahí cuando yo destaco que existan diplomados y escenarios de formación como este de liderazgo y empoderamiento personal a través de la inteligencia relacional, que está precisamente basada en la inteligencia emocional. Y el estudio lo tiene como hallazgo. Este es, para mí, uno de los hallazgos más potentes del estudio. Organizar eficientemente las actividades y mi vida y el espacio para mi vida personal, familiar, laboral, social, es un reto por resolver. Terminamos precisamente viviendo, conviviendo, trabajando y estudiando desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Y esto generó alteraciones y trastornos bastante fuertes que afectaron, sin lugar a dudas, la productividad y la eficiencia. Un banco mexicano dijo que estaba muy contento porque su productividad mejoró en un 20% trabajando desde casa, que porque las horas que los colaboradores se dedicaban en trasladarse o los empleados a la empresa, a las oficinas, que estaban trabajando desde ese momento. Entonces, pues, ¿cómo no va a haber ahí productividad? Pero ¿será que ellos también hicieron el análisis de cuáles fueron los impactos desde la psicología, desde la emocionalidad y desde la convivencia y desde la calidad de vida del colaborador trabajando desde casa? Porque además confundimos el teletrabajo con trabajo remoto, donde hoy quedan muchas más evidencias, donde se pueden dar cuenta tus jefes que estás tú trabajando en cierto momento. O sea que pueden haber unos mecanismos de control y por qué no llamarlos de presión bastante duros. Y esto impulsó unos nuevos hábitos de vida y exigía una mayor disciplina personal. Dentro del estudio recuerdo aquella mujer que me contaba que para ella era bastante duro levantarse muy temprano, hacer toda su rutina de casa, pasar de su habitación al baño, del baño a la habitación a cambiarse, luego ir a la cocina, preparar el desayuno, luego desayunar, buscar que ayunaran los hijos, ayudar a conectar a los hijos, también atender a su esposo, para luego ella empezar su jornada laboral. Y aquellos lugares que eran absolutamente valorados y deseados para descansar, infortunadamente, no estaban ya convirtiéndose en sitios de descanso, sino que se estaban convirtiendo en lugares que agotaban a las personas. Y lo más lamentable es que muchos colaboradores de empresa le dijeron a sus jefes
que ellos sí querían seguir trabajando desde casa, pero era por un temor en que fueran retirados de la empresa, porque aquellos que no lograban adaptarse a sus hogares o a trabajar desde la casa se convertían precisamente en esos colaboradores señalados, que si nos toca hacer recorte, pues sacamos a aquellos que no están tan cómodos trabajando desde la casa, como si esa fuera la solución. Así que en el estudio encontramos inclusive hasta una doble agenda. Aquellos que nos decían, le voy a contar algo, pero no le voy a contar a mi jefe, no le voy a contar a mi empleador, porque no había unas fuentes suficientes de confianza para que transmitieran lo que pensaban o sentían. Y así precisamente nace la necesidad de acceder a nuevos ambientes y espacios que faciliten la concentración para lograr nuestros resultados y así garantizar un equilibrio entre mi vida personal, familiar, laboral y social. Que podamos entender lo que significa y lo que implica el teletrabajo y el trabajo remoto y cuáles son esas condiciones no solo desde el punto de vista de ergonomía, de iluminación, sino también desde la preparación psicológica, desde tener técnicas precisamente de alta productividad y eficiencia, de entender que el teletrabajo no llegó para quedarse. El teletrabajo no llegó para quedarse. Bienvenidas las experiencias híbridas. Lo llamamos precisamente la experiencia blended de presencialidad más virtualidad, permitiendo que volvamos a integrarnos, que volvamos a socializar, que volvamos a encontrarnos. Ese es el camino y la ruta para concertar ambientes y escenarios de productividad, pero siempre conciliados y conectados con la calidad de vida de las personas y de los ciudadanos. El séptimo hallazgo es bien valioso porque precisamente era algo que nos venían diciendo de tiempo atrás y muchos de nosotros no escuchábamos. Y es que necesitamos cuidar más nuestras finanzas personales y familiares. Y precisamente la economía personal y familiar se contrajo y afectó de manera directa e indirecta a la mayoría de seres humanos. Y fue así como cobró la importancia real que muchas veces estas temáticas numéricas no tenían. Empezamos precisamente a asumir con mucho más cuidado, con mucho más rigor, con mucha más mesura, los asuntos financieros, personales y familiares. El cuidado del dinero y el dominio en términos de ingreso, de gastos, de deudas y de cultura del ahorro empezaron a ocupar lugares muy importantes en nuestras familias, en nuestros hogares. Y aquí vienen dos hallazgos bastante interesantes. Pues el asunto que generaba las primeras discusiones y conflicto intrafamiliar fue por temas financieros y económicos de la familia, porque de golpe la mujer ganaba más que el hombre y hacía el reclamo, o de golpe alguno de los que generaban el ingreso para la familia se quedó sin empleo y ya no generaba ingreso, entonces el otro se sentía mantenido, entonces el otro podía hablarle más duro, o quizá, como ya no tenían que salir a vacaciones, como ya no tenían que pagar transporte, entonces hacían inclusive las cuentas de ese dinero dónde se estaba quedando. Ahí pueden ustedes darse cuenta cómo tratar estos temas con cuidado, con mesura, ¿no? Como lo digo yo, con pinzas, debe ser algo demasiado significativo e importante para que no vayamos a fallar hacia el futuro, porque se afectaba esto. Y pasaba otra cosa más fuerte aún, que los famosos alivios financieros se convirtieron más en enfermedad porque terminaba la gente pagando una deuda más cara. Nos contaba uno de los
de los entrevistados en nuestro estudio, que de 90 millones de pesos colombianos, yo sé que muchos están fuera del país, pero la proporción, quizá digamos $30.000, terminaban pagando precisamente unos 38.000, $40.000 de deuda, y porque se les ampliaban a más largo tiempo los bancos. Entonces, esto sin lugar a dudas también llevaba a que tuvieran más preocupaciones y se generaran más desesperos, porque al menos en países como Colombia, lo que llamamos precisamente el mínimo básico para vivir, pues no se estaba dando. Entonces, eso hay que entenderlo, porque esta pandemia no solo trajo un tema de contracción, de recesión, sino de depresión económica. En ciudades capitales como Bogotá, múltiples locales comerciales fueron cerrados. E infortunadamente, la gente no piensa cuál es el drama de quien tuvo que cerrar. ¿Era un emprendedor o era un gran empresario? Independiente, porque aquí el tema es ser empáticos y cooperar y ser solidarios, es darnos cuenta que sin lugar a dudas hubo unos desastres económicos que traen impactos de tipo social, de personas, por ejemplo, que al quedarse sin empleo empiezan a buscar a través de la delincuencia, a través del robo, su sustento. O, por ejemplo, empezar a encontrarnos con temas de inseguridad, de extorsión, se ha incrementado la extorsión. Entonces, no podemos ser ajenos a que hay personas pasándola mal. Y los asuntos financieros y económicos son fuente y son una muestra clara de esas afecciones productivas o impactos productivos que esta pandemia nos está dejando. Octavo, hemos llegado al punto central de nuestro diplomado. Y sin lugar a dudas también fue un hallazgo tremendamente significativo en esta investigación. El poder estratégico de las relaciones como generador de oportunidades. Entender que los contactos, las relaciones y los vínculos se pusieron a prueba. Esta crisis pandémica fue el escenario ideal para que muchos de nosotros pudiéramos saber con quién contamos y qué tanta capacidad tenemos de activar y movilizar voluntades que faciliten nuestros resultados. El famoso poder del networking. Saber que no solo somos buenos por lo que somos y sabemos, sino porque en quien nos rodea. Si hoy me quedo sin empleo, ¿quién me da la oportunidad? Y desde mi experiencia personal como empresario, no voy a olvidar a todos y cada uno de esos clientes espectaculares que en el año 2020 confiaron en nosotros y nos dieron la oportunidad de trabajar para que nuestras empresas pudieran sobrellevar un momento tan fuerte como fue el habernos quedado con el 50% de nuestros clientes, porque muchos tuvieron que cancelar sus contratos y no pudimos trabajar igual. También tuvimos familiares, ¿cómo olvidar a mamá? ¿Cómo olvidar a mis hermanos? Que fueron tan absolutamente solidarios, que estuvieron allí. ¿Cómo olvidar a mis grandes amigos, inclusive a mis familiares, que se hicieron presente para que pudiera ser mucho más llevadera esta pandemia? Si ustedes y yo hemos abonado a la cuenta relacional, a la cuenta emocional de muchos seres humanos, hoy más que nunca podemos precisamente capitalizar ese activo estratégico que nos hemos demorado años construyendo, esos contactos, relaciones y vínculos, pero que ahora se convierten en un gran respaldo para dar el paso de todas las cosas extraordinarias que vienen. Hoy estoy aquí por ustedes, precisamente gracias a que una prima muy querida me pudiera hacer el contacto con los altos directivos de la universidad y me pudieran invitar. Por eso
tenemos que ser absolutamente inteligentes, absolutamente juiciosos en consolidar relaciones efectivas, sólidas, duraderas, sanas, como también, amigas y amigos, tenemos la responsabilidad de retirarnos y renunciar a personas tóxicas, a manipuladores emocionales, que lo único que hacen es generarnos terror, traernos pánico, ponerle el palito a la rueda. Hoy más que nunca, las relaciones ganan un poder fundamental y se convierten en un vector estratégico para alcanzar nuestras metas. Así que a alimentar y a fortalecer nuestro capital relacional, que sin lugar a dudas va a ser determinante para superar estos impactos humanos y productivos de pandemia. Noveno, el arte de tomar las mejores decisiones manejando de manera efectiva las tensiones y el estrés. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros, desde ese marzo del año 2020, que iniciamos procesos de confinamiento y de información abundante sobre estos temas de COVID-19, muchos de nosotros tuvimos que tomar muchas decisiones y tuvimos que manejar de manera efectiva las tensiones y el estrés. Y el hallazgo que aparece de este estudio es que desarrollar esa capacidad de análisis para construir soluciones inteligentes en medio de la crisis, asumiendo riesgos moderados y manteniendo la calma, se convirtió en un factor clave para determinar el éxito y el fracaso. Y precisamente la calma ayuda a que podamos sintonizarnos más con nuestra espiritualidad y mucho más con esa voz del corazón que a veces cuando estamos tan desesperados no sabemos escuchar. Aprender a escuchar la voz del corazón, que es una voz sabia, no lo logramos todos. Y quisiera traer precisamente la historia de otro entrevistado en nuestro estudio, un muchacho de 32 años absolutamente exitoso, que trabajaba en la industria aeronáutica y que precisamente dejó de recibir salario a partir del mes de marzo del año pasado. Y por allá en el mes de abril, mayo, escuchaba a distintas personas que lo invitaban a que se reinventara. Y él se reinventó y precisamente como tenía mascotas y compraba snack de mascotas, quiso sacar sus grandes ahorros para montar un emprendimiento de snack de mascotas que infortunadamente fracasó. Uno, porque no tenía capacidades y espíritu emprendedor real. Dos, porque ese mercado ya estaba atendido. Y tres, porque emprendió por una necesidad y un impulso externo y no por un llamado interno. Y aquí vienen varias conclusiones. Quienes emprenden por necesidad y no por convicción, quiebran y fracasan por obligación. Y cuando nos dispersamos, porque es que esta es una época de readaptarnos con lo que tú sabes, donde están tus capacidades, tu potencial, tus activos estratégicos, es desde allí donde tienes que pararte. Precisamente para poder readaptarte desde esas condiciones y no ir de golpe a generar dispersión o a desenfocarte. Y es que el riesgo más grande de la dispersión no solo es perder el foco, sino perder el rumbo. Y eso quizá le estaba pasando a este joven que se creyó emprendedor sin ser emprendedor. El emprendimiento no es para todo el mundo. Y eso tenemos que ser realistas. Entonces hay que ver cómo es que armamos equipos y cómo es que
estamos precisamente haciendo nuestras inversiones para que mañana, pasado mañana, no tengamos que lamentar el perder nuestros ahorros de una manera tan rápida y tan lamentable como la que le pasó a este joven que entrevistamos. Mantener la calma, no perder la razón por querer tenerla, bajarle a ese acelere, saber que tomando decisiones con mesura, o como decimos nosotros, con cabeza fría, se convierte en realmente, en un aliado en nuestras vidas. Hay que saberlo llevar. Muy bien. Pasamos entonces a nuestro hallazgo número 10. Y este me parece a mí que es trascendental. Y es que hubo un aumento de la necesidad de ser escuchados y orientados. Ante tanto caos y complejidad, se detectó la necesidad de expresar los sentimientos y resentimientos. Lo decía un sacerdote jesuita, el sentimiento que no se comunica se vuelve resentimiento. Y si tenemos muchísimas personas de nuestras familias, de nuestros equipos de trabajo, de nuestras empresas, de la sociedad resentidas, imagínense ustedes ante qué situación nos enfrentamos para poder ser más felices y productivos. Y evidenciamos muchas ganas de las personas poder compartir sus experiencias personales y familiares, como también la importancia y el valor de tener asesorías y orientaciones de expertos de forma privada y confidencial. Estas famosas líneas amigas que muchos de nosotros hemos visto por televisión o que abrieron las empresas, tengo que decirlo, se quedaron cortas, porque muchos querían precisamente encontrar respuestas y soluciones a situaciones productivas, por ejemplo, cómo negociar un crédito con un banco, o por ejemplo, cómo lograr resolver un tema legal, pero no tenían personas que les sirvieran para eso. Casi que se quedaban cortos porque los psicólogos o los terapeutas que atendían esas líneas estaban entrenados solo para manejar la psicología, pero no para el tema productivo, o por ejemplo, cómo usar mejor la tecnología. Esto fue bastante preocupante y caótico, y hay que tener un gran cambio en cómo manejar esas situaciones complejas, tanto humanas como productivas. Escuchen esto. Todas estas herramientas de coaching, de mentoring, que fueron privilegiadas para los altos directivos de las organizaciones, hoy tendrán que dar la vuelta y tenemos que ir a apoyar a aquellos que ganan el salario más bajo, aquellos que viven en los sitios más recónditos de nuestras ciudades, que inclusive están hacinados, que están no solo confinados, sino hacinados, que tienen una cantidad de situaciones familiares difíciles, las cuales tienen que abordar y asumir. ¿Qué estamos haciendo? Precisamente por el caso de otro protagonista de la historia de nuestro estudio, que se llama Juan David, un muchacho de 27 años que estudió en una institución técnica, soldadura, pero que se quedó sin empleo. Y después de esto, ingresó en pandemia a otro trabajo. Resulta que ese trabajo fue en un club social de la ciudad y él entra como auxiliar de mantenimiento. Y me contaba que él es el papá de Samantha Valentina, que tiene 4 añitos, y su esposa, Mariela, empezó a estudiar belleza. Y el único para tener una fuente de ingreso complementaria a la de él. A él le bajaron sus horarios de trabajo y le bajaron precisamente sus ingresos. Y le tocó precisamente asumir distintos turnos para ir a trabajar a este club. Y me decía que al bajarle el salario, a él le tocó ya no tomar transporte público, sino en bicicleta, 1 hora y media desde su casa hasta su sitio de trabajo, y que a él le daba mucho temor las semanas que le tocaba el turno de la noche, que salía a las 10 de la noche, porque tenía que salir allí a las 10 de la noche y llegar a su casa a las 11:30, pero que tenía que estar muy atento porque habían distintos
atracadores que ya lo habían intentado robar, que le sacaban cuchillo para afectarlo y para robarle su bicicleta. Y él decía, no solo es la bicicleta, que sin lugar a dudas es mi medio de transporte, sino mi salud y qué va a ser de la vida y del futuro de mi hija y de mi esposa, porque ellas viven y dependen de mí. Tengo que cuidar mi integridad, porque no puedo dejarlas solas. Ustedes saben el drama de este joven, lo que a mí me impactó y al resto de analistas de este estudio. Hay mucha gente pasándola mal. Hay mucha gente que está pasando por momentos muy difíciles. Y lo peor de todo, no estamos abriendo canales de expresión y de ayuda. Y nosotros que tenemos vida, salud, familia, trabajo, ahorros, conocimiento, networking, no somos lo suficientemente agradecidos. Y es hora de hacer un pare para aprender a valorar lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Y también ser esa mano amiga y ser solidarios con aquellas personas que necesitan de nosotros todo el tiempo. Hoy tenemos que vernos con ojos diferentes, porque todos estamos afectados, porque la hemos pasado mal y porque tenemos que ver en cada uno el que hay una realidad que desconocemos y precisamente porque la desconocemos es que debemos de ser más conscientes, más humanos, más cercanos, más empáticos. Esa es mi invitación. 11. Estamos abrumados y agotados de tanta información. El acceso permanente a medios tradicionales de comunicación, radio, prensa, televisión, a plataformas digitales ilimitadas, a redes sociales, ha generado sobreinformación y por lo tanto saturación. No dejarse desesperar ni tampoco confundir por tanta oferta de contenidos y saber cuál elegir y consumir porque es veraz, porque es productivo, porque es pertinente, porque es oportuno, porque me es útil. Se convierte en todo un desafío. Pero infortunadamente, muchos de nosotros no sabemos consumir contenido. Y precisamente ese es el llamado que vamos a hacer para que tengamos esa capacidad personal de seleccionar y de elegir y de consumir aquellos que me aportan y que no solo me dejan desesperado, así como el joven que aparece en esta fotografía. ¿Cómo están ustedes en ese contexto de ser selectivos y de ser cuidadosos en el consumir la información? Y también qué clase de información generamos. Suficiente con la estadística que nos vienen entregando los medios masivos, mostrándonos los muertos, los afectados, los infectados, los quebrados, los que han tenido precisamente situaciones de inseguridad. Tenemos que volvernos más humanos y tenemos que volvernos a conectar con esos mecanismos de información y de conexión. 12. La decadencia del e-learning y de los infoproductos. El consumo desbordado y acelerado de tecnología y conectividad ha generado un agotamiento ante tanta irradiación tecnológica. Y esto está bajando la disposición para consumir con atención todos estos cursos digitales asincrónicos. Son muchos los que inician, pocos los que los terminan. Son muchos los que se conectan para demostrarle al jefe que sí entró, pero no tenemos garantía de que tanto aprendió, de que tanto se la gozó y de qué tanto conocimiento productivo y útil le pudo haber quedado para seguir adelante en su proceso. Esta oferta de tutoriales en YouTube y de todos estos cursos digitales genéricos
ya hasta son gratuitos, pero no es que sean gratuitos como tal, eso tiene un costo para alguien. Lo que pasa es que detrás quizá tienen otros intereses y es tener quizás la data o tener comunidades fidelizadas. Pero eso tan gratuito nunca es ni será. Y la sociedad se dio cuenta de eso. Lo que los estrategas de marketing llamaban el embudo de ventas para que te dejen los datos, precisamente muchos de los que están al otro lado del computador saben que no va a dejar sus datos porque esos datos tienen un valor importante. Y la gente está reclamando nuevas experiencias de aprendizaje en ambientes virtuales, porque sabemos que nos tenemos que cuidar y que hay que manejar las normas de bioseguridad, de salubridad, pero donde la interacción en tiempo real pueda marcar la diferencia, donde tengamos expertos facilitadores que motiven a través de 2 o 3 pantallas la interacción. A ver, abre tu cámara, Marcela, cuéntame tu caso. ¿Y tú qué harías, Manuel? Pero además ahí les acabo de enviar al grupo de WhatsApp tal contenido, cuéntenme, ¿qué vieron? ¿Qué hay por decir? ¿Sí ven? Eso es lo que nos va a llevar a que no estemos solo hablándole a una cámara o a una pantalla y esté allá el interlocutor, sino que empecemos a tener precisamente experiencias mucho más dinámicas, más cercanas, más vivas, cómo darle mucho más dinamismo, usar unas lúdicas mucho más apropiadas y no simplemente quedarnos en esos discursos estáticos donde la interacción es pobre y baja, porque sin interacción no vamos a tener los mismos niveles de aprendizaje y de evolución de nuestra mente. Me decía la vicepresidenta de talento humano de un gran banco que esto les trajo a ellos que muchos de sus colaboradores que hacían sus procesos de inducción y reinducción en su campus virtual, quedaba la data de que habían ingresado, pero tenían muchos errores al atender los clientes. Y precisamente porque muchos no tenían los mismos niveles de concentración, estando inclusive en sus casas, estaban agotados de tanta tecnología y de tanto trabajo por pantalla, que terminaban agotados y pues muchos de ellos inclusive pues se iban. O sea que la rotación de personal también se dio en las empresas por este mismo motivo. 13. Gana fuerza y preferencia la innovación y pertinencia temática más allá de los gurús. Ese afán y esa necesidad de acceder a contenidos productivos útiles, de fácil aplicabilidad y de alto impacto, está privilegiando la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevos temas y metodologías, facilitados por quienes tienen la experiencia directa, el poder y el valor del storytelling. No es lo mismo que a mí me dicte un programa de emprendimiento una persona que estudió mucho emprendimiento, pero no ha montado una empresa, a quien viene y me cuenta no solo sus aciertos, sino también sus desaciertos. Más allá de expertos o estudiosos que son muy buenos en la teoría, pero lejanos de la vida práctica. ¿Cuántos de nosotros pagábamos seminarios internacionales y cursos VIP que nos cobraban $3,000, $4,000, 2, 3 días para escuchar a los gurús y saber que lo que yo aprendí con esos gurús en momentos de pandemia no me sirvió de mucho? Como todos estos, escúcheme, cursos de crecimiento personal y lecturas de crecimiento personal, infortunadamente, no me fueron tan útiles para poder responder y superar lo que estoy viviendo. Por eso hoy buscamos nuevas metodologías, nuevas dinámicas, nuevos contenidos, y eso es lo que está privilegiando a las personas. Y lo entiendo desde allí. Y finalmente, la formación integral, el medio de una experiencia blended, de una experiencia presencial
con un complemento de virtualidad. Abordar procesos de desarrollo, fortalecimiento y actualización de habilidades, competencias y capacidades humanas, técnicas y productivas de una manera integral, completa, sistémica, será fundamental para desarrollar y potenciar talentos, ya que necesitamos mejorar desde el ser, también nuestro saber, pero ante todo, estar muy preparados desde el saber hacer. Como un todo, los planes de estudio de muchas empresas estaban dados solo por competencias y capacidades técnicas. Luego la revelación fue hablar de las humanas. Ahora también estamos llamados a hablar de las productivas. Y cuando hablo de productivas tiene que ver con estas que hemos visto: el manejo del dinero, el manejo de la tecnología, el manejo de las relaciones, el manejo de las actividades en el tiempo para lograr la productividad y la eficiencia, para que todo esto pueda concebirse y combinarse en escenarios y espacios presenciales, como también complementados con recursos de apoyo como este, en formatos de virtualidad, que nos faciliten el aprendizaje. Lo que sí está claro es que muchas de las habilidades humanas y productivas que son en las que nosotros somos expertos, hablo desde clase.edu.co, no se pueden quedar 100% en formación asincrónica, porque necesitamos que las personas reciban orientación individual, que los estudiantes clasenautas puedan también tener experiencias vivenciales y presenciales, que los lleve precisamente a tener nuevas dinámicas y nuevas conclusiones que los pongan a prueba de cara a su presente y futuro. Pues muy bien, así les he presentado a ustedes estos 14 hallazgos tan absolutamente importantes para decirles que de todo esto hoy estamos llamados, todos y cada uno de los seres humanos que queremos superar los impactos de la pandemia, a trabajar, a fortalecer estas 7 habilidades, competencias y capacidades que son precisamente fruto de ese gran análisis social y corporativo. Y el primero de ellos es que tendremos que volver a estudiar y tenemos que volver a trabajar sobre nuestro autoconocimiento y propósito de vida. Todos esos espacios de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, se convierten en, diría, en momentos ideales para entender y aprender sobre nosotros mismos, para definir nuestras rutas hacia el futuro, para identificar nuestros miedos, para identificar nuestras inseguridades, para ganar autoestima. Segundo, la inteligencia emocional y social, para entender al otro, para ser más empáticos, para ser más asertivos, para ser más cuidadosos en nuestra manera de interactuar, especialmente con nuestros familiares más cercanos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros compañeros de trabajo. Es ahí donde ponemos en evidencia nuestra inteligencia emocional y aprendemos a identificar y a gobernar nuestro ego, que sin lugar a dudas es valioso, pero que también hay que saberlo controlar. Tercero, inteligencia comunicacional y relacional. ¿Cómo vamos a construir mensajes de alto impacto, contenidos apropiados para cada una de las generaciones y establecer relaciones sanas, profundas, que puedan convertirse en el vínculo? Una relación efectiva, sólida y duradera es el punto de partida para tener vínculos que son precisamente esas relaciones más sólidas de cara al futuro. Cuarto,
dominio de tecnologías emergentes y redes sociales. Esta es una tarea de nunca acabar, porque la tecnología se actualiza a una velocidad inimaginable. Aquí estoy con ustedes hablando de esto, pero en muy pocas horas ya muchos de estos temas de golpe, por todo ese avance tecnológico, no tengan la misma vigencia. Saber cuál es la red social que me conviene, saber cuál es la tecnología que debo dominar. Y precisamente saber convivir y usar la tecnología sin que me afecte en mi propia fisiología y en mi propia calidad de vida. Quinto, finanzas personales y familiares. Y precisamente esas finanzas tienen que manejarse con más mesura, con más inteligencia, con más capacidad. Nuestros presupuestos personales y nuestros presupuestos del hogar hay que pensar a mirarlos con nuevas miradas y aprender a tomar decisiones para que no perdamos esos patrimonios que nos demoraron años construirlos y que por malas decisiones en cuestión de segundos los destruimos, porque es muy difícil conseguir el dinero y es más difícil administrarlo, lo decía mi padre y tiene razón. Sexto, aprender a tomar decisiones acertadas y a manejar los problemas y el estrés con mucha más mesura, con mucho más humanismo, con mucha más conciencia. En estos días escuchaba a un experto que decía que las personas que menos se equivocaban eran aquellas personas que tenían más luz, que eran aquellas que tenían más espacio para meditar, eran personas que eran menos aceleradas y que tenían mucha más luz interior. Cuando tú tienes luz, puedes darte cuenta de qué personas no te convienen. De, por ejemplo, qué suciedad hay bajo tu alrededor o a tu alrededor. Eso me pareció genial. Pero como la gente a veces no le interesa tener esa luz interior bien encendida, cuando se tiene opaco, cometemos muchos errores. Y no podemos seguir perdiendo la razón por querer tenerla. Y finalmente, también estamos llamados a aprender a organizar nuestras actividades en el tiempo, aprender de alta productividad y eficiencia, cómo organizo mis asuntos personales, familiares, laborales, profesionales, sociales, empresariales. Y dicen los expertos, y creo profundamente, que aquellas personas que hacemos precisamente el esfuerzo por respetar, por cuidar, por salvaguardar nuestro tiempo personal por encima del laboral, somos personas mucho más productivas de aquellos que solo planean su agenda laboral y que si les queda tiempo responden como papás, como parejas, como hijos o inclusive como amigos. Yo tengo, por ejemplo, una herramienta personal que me gusta mucho, que la llamo la 10-7-7, 10 horas del día para servir a través de mi talento o mi trabajo, 7 horas para dormir, meditar, descansar y 7 horas para vivir, para ir al gimnasio, para mandarme a hacer un masaje, para tomarme un vino, para leerme un libro, para verme una serie, para hacer aquellas cosas que me dignifican y me llenan. Porque recuerde que el ser humano vino al mundo a darse, y darse significa disfrutar, aprender, reflexionar, servir y evolucionar. Y esto implica un compromiso y una decisión personal absolutamente sólida, donde seamos apasionados de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos, valorando y agradeciendo lo que hay y no extrañando lo que no existe. Que nada ni nadie nos quite la paz y la alegría que hay en nuestros corazones, que hay en nuestras mentes, que hay en nuestras almas. Porque el día en que tú y yo nos dejemos quitar la paz interior, nos estamos dejando quitar lo más sagrado. Es hora de seguir despertando nuestras conciencias. Es hora de seguir viéndonos
todos como uno. Es hora de seguir sintiendo aquel que me necesita y hacerme presente. Por eso entro a esta última parte de mi presentación, donde doy unas recomendaciones bastante claras para las personas y para líderes como ustedes que están en organizaciones sociales, que están en empresas, que están en el sector de la educación, que están en el sector público, que están precisamente en las distintas fuerzas que marcan el liderazgo y el presente y el futuro de la sociedad, para que a partir precisamente de esas recomendaciones podamos ser esa voz viva para decirle a nuestra gente que debemos hacer ajustes si queremos mitigar y si queremos responder con mucha más inteligencia a ese contexto que he venido planteándoles durante esta horita larga a través de mi presentación. Esos 14 hallazgos fueron la voz viva y decidida de seres humanos que hoy también te representan a ti, que hoy también me representan a mí, y donde están diciendo, hagamos un pare. Y primero, hagamos investigaciones, no tanto de clima y cultura, hagamos investigaciones para identificar impactos humanos y productivos generados por nuestros grupos de interés y nuestras familias, que nos permita abordar planes de acción estratégicos y los servicios que ofrece cada institución, cada empresa, cada gobierno, cada entidad educativa. Segundo, que evitemos ofrecer programas e-learning autónomos, asincrónicos e infoproductos, por cuanto tanto consumo tecnológico está bajando esos niveles de disposición, receptividad y aprendizaje, así como hemos hecho confinamientos y cuarentenas para que nuestro cuerpo no esté expuesto al COVID. Así también tenemos que hacer un poco de esa cuarentena del e-learning. No digo que desaparezca, me parece estupendo y los uso y me gustan, pero también tenemos que ser un poco más humanos, más empáticos en entender qué está pasando con esto. Tercero, fortalecer las estrategias de comunicación y de producción de contenidos para nuestros grupos de interés, para que reciban contenidos no solo informativos, sino también pedagógicos, que sean de gran impacto y utilidad en estos momentos, contenidos esperanzadores, contenidos con tips, contenidos con experiencias, haciendo comunicación más con mi grupo de interés que para mi grupo de interés, donde seamos también el espacio para que se expresen, para que compartan su historia. Cuarto, generar espacios de formación y de trabajo blended en presencialidad y virtualidad, que nos permita desarrollar y fortalecer esas habilidades humanas y productivas que les mostré con tanto detenimiento hace unos minutos, para que podamos superar los impactos de la pandemia para nuestros grupos de interés y sus familias. También quiero invitarlos a que promovamos servicios de acompañamiento socioemocional, psicoafectivo y productivo, que sean personalizados, que mantengamos la confidencialidad, que la gente se sienta escuchada en privacidad, ya que hay muchos asuntos que los grupos de interés que nos comprometen no se atreven a expresarnos ante las áreas de bienestar y talento humano, inclusive las empresas, por temor a ser señalados o despedidos. Esa empatía que estoy promoviendo desde el inicio de mi presentación y que en este momento que estoy ya cerrando, también quiero hacer ese llamado. Quiero invitarlos a que podamos también conocer y perfilar a nuestros grupos de interés por segmentos generacionales. El dolor de un papá, de una mamá, de un abuelo, es distinto al de un niño, al de un joven. Y a cada uno de ellos hay que entenderlo y atenderlo desde esa diversidad, desde esas diferencias sociales, psicológicas y demográficas que hacen parte dentro de nuestro contexto.
porque quizá no a todo el mundo le fue tan bien como a mí, y porque tenemos todos unas experiencias de vida bastante particulares que hay que asumir, que hay que dimensionar y que hay que responder a ellas. Asimismo, fortalecer los servicios de reubicación laboral. Tenemos todos que unirnos para que aquellos que están sin empleo puedan encontrar oportunidades de trabajo que los dignifiquen como seres humanos y también como empleados. A mí me pueden quitar mi empleo, pero nunca mi capacidad de trabajo. Si me he quedado sin empleo, yo debo ser responsable de ofrecer mis capacidades y mis talentos a esas personas que quizá me necesitan mientras logro ubicarme en el mejor de los lugares. Y también acompañar y promover emprendimiento para los grupos de interés y nuestras familias. Porque si no encontramos esos espacios de empleabilidad productiva, hay que explorar nuestras capacidades y competencias de emprendimiento para que podamos seguir encontrando oportunidades. Me decía alguien, y no lo dudo, que de esta crisis vamos a salir fortalecidos. Pero me dice, para poder salir fortalecidos, tenemos que identificar que estamos debilitados, que nos hemos afectado, que nos hace falta ir a cine, que nos hace falta salir a un parque sin tapabocas, que queremos volver a un restaurante, que queremos volver a abrazar a nuestros seres queridos, que podemos volver a reencontrarnos para vivir experiencias poderosas, porque es mucho más valioso la experiencia que la pertenencia, porque tenemos que volvernos a ver todos como una sociedad que progresa, que está precisamente dispuesta a seguir creciendo, a cooperar, a encontrarnos muy pronto en contextos que nos lleven precisamente a dar un paso en nuestro crecimiento humano y productivo. Me despido de ustedes diciéndoles que si quieren desarrollar, fortalecer y afianzar sus habilidades y competencias humanas y productivas, deben tener esta fórmula que hemos diseñado con nuestros expertos. Primero, busquen espacios de acompañamiento individual y personalizado. Son absolutamente importantes y significativos. También, y ese pesa un 30% dentro de esta fórmula para afianzar estas habilidades y competencias. 20% formación presencial, o si no virtual en tiempo real, con cursos cortos de no más de 2 horas por telepresencialidad. Luego, experiencias y actividades vivenciales, otro 15%. Aplicación de herramientas, de test, de autodiagnóstico, uso de simuladores. Eso pesa mucho. Menos videobin, más cuerpo bin. 10% sesiones de coaching colectivas, donde tenemos distintas personas preguntando y expertos respondiéndonos. Luego la autoformación sincrónica en campus virtual. Eso tan solo pesa el 5%, para que lo tengan claro. En competencias humanas y productivas. En técnicas de golpe aumenta. Y finalmente, que consumamos contenidos pedagógicos en múltiples formatos que sean útiles y que sean benéficos para nosotros. Gracias por escucharme. Me quiero despedir de ustedes, invitándolos precisamente a que asumamos ese espíritu humano en este momento histórico de la humanidad, a que sepamos que son más importantes las experiencias que las pertenencias y que hay que volver a ser humildes, volver a ser flexibles, volver a ser esos seres humanos conscientes de que vinimos a este mundo a tener una experiencia de vida llena de múltiples situaciones, quizá complejas como la pandemia, pero también muy satisfactorias como aquellos momentos más espectaculares de nuestra vida. Quiero recordar la escena del Chavo del Ocho,
que muchos de nosotros hemos visto, donde le decía el Chavo al profesor Girafales que él quisiera recordar solo los momentos más bonitos de su vida, porque si voy con los más tristes, me pongo triste, me deprimo, pero si traigo a mi mente, donde he sido muy feliz, a recordar las historias más felices, cuando nació mi hija, mi hijo, cuando me gradué, cuando tuve mi primer carro, cuando salí al mejor restaurante, cuando tuve mis mejores vacaciones, esos son los momentos que tenemos que recrear en nuestras mentes para que marquemos la diferencia, para que nosotros seamos motores, promotores de esa nueva mentalidad, de esa nueva cultura humana, que es la que va a salir victoriosa de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharme, por darme esta oportunidad extraordinaria de compartir nuestro estudio y decirle que aquí estamos. Ya saben que nuestro sitio web es clase.edu.co y mi correo electrónico edgar.espina@clase.edu.co. En lo que pueda servirles, cuenten conmigo. Gracias a todos y cada uno de ustedes y de manera especial al doctor Daniel por esta invitación tan especial y por este programa tan extraordinario, tan pertinente para nuestra humanidad en estos momentos. Éxitos y bendiciones para todos.